RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida a esta hora al señor Carlos Gálvez Pinillos, es presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Señor Gálvez, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Encantado, señor Causo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Queremos su apreciación, por favor, de este anuncio que ha dado el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de su titular, el ministro Cus Burneo, que se ha presentado el Plan Impulso Perú, ¿no? Dando el día de ayer, por ejemplo, en Perumín 35, dando a conocer que en la actualidad hay un portafolio de 43 proyectos mineros por un total de 53.168 millones de dólares, los mismos que se encuentran en distintas etapas, la gran mayoría, dicho de ellos, en factibilidad o prefactibilidad. Se está tomando medidas para que se faciliten el impulso y desarrollo de estas inversiones. ¿Cuál es su apreciación al respecto, señor Gálvez? Bueno, creo que lo más importante es demostrar lo que se dice con hechos. Uh-huh. El primer proyecto que tiene todo listo, con todos los permisos, es Tía María. Si comienzan a impulsar la construcción del proyecto Tía María, entonces podremos creer las afirmaciones que se dicen. Hay un viejo dicho: obras son amores y no buenas razones. Uh-huh. Eso es lo más importante, que se ponga en marcha la construcción del proyecto Tía María, y eso va a generar un acto de fe de todos los inversionistas, de la comunidad de inversionistas nacional e internacional, quienes van a poner su confianza en el Perú y van a retornar con las inversiones de gran magnitud que necesitamos. Un gran proyecto, ¿no? Precisamente en Arequipa, que el propio presidente de la República la desechó. Bueno, el presidente de la República que desechó eso fue un señor Vizcarra, que la verdad es que no sabía dónde estaba. Claro. Y esperemos pues a ver cuál es, después de lo escuchado al ministro Cus Burneo, la posición del propio presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Porque en otras oportunidades hemos visto y escuchado entre empresarios dar un discurso, pero en la realidad la dirección es otra. Esperemos que esta vez sea lo que dice el ministro de Economía. Por eso es que insisto en la importancia de que se ejecute lo que está ya listo a puertas para poder empezar a construir. Uh-huh. Tiene todos los permisos, no tiene nada que esperar. Tiene el financiamiento y tiene el interés de la empresa por ejecutar. Uh-huh. Si está la pelota para el penal, si no la patean, es porque realmente no quieren meter el Así es un buen punto lo que usted menciona. Estábamos revisando el diario Gestión, señor Gálvez, y precisamente leyendo un artículo donde usted traza medidas que deberían implementarse para reactivar el sector minero y por ende la economía en nuestro país. ¿Qué otras medidas se podían adoptar, señor Gálvez? Fíjense, la primera cosa, y eso es una cuestión transversal para las inversiones, es dejarse de estar con esta cantaleta de la Asamblea Constituyente. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, tienen que dar marcha atrás con esta normatividad que han sacado para la sindicalización de cualquier manera y para las negociaciones colectivas de cualquier manera. Tienen que tener en cuenta que en el Perú el 76% de la mano de obra es informal. Y de lo que queda, un porcentaje muy pequeño es sindicalizado. En consecuencia, no hay más del 2% de la población económicamente activa que esté sindicalizada y para quienes se está sacando estos dispositivos. La primera pregunta que yo haría es: ¿todos los trabajadores en el Perú somos iguales? Si todos somos iguales, debiéramos establecer unas normas que la puedan cumplir tanto las grandes empresas como las pequeñas empresas, los trabajadores del sector público, que no son trabajadores de segunda categoría, son trabajadores que tienen tantos derechos como el que más. Tenemos entonces que poner unas reglas laborales
y unas condiciones de negociación colectiva que sean similares para todos. Esa agenda de 19 puntos que dejó el señor del Movadef en el Ministerio de Trabajo va pues en contra de todo lo que el señor Curburneo quisiera poder realizar. La otra cosa es el tema de la tercerización. No pueden echarse abajo a todas las micro y pequeñas empresas que trabajan brindándole servicios especializados a empresas de mayor dimensión, porque eso lo que está haciendo también es impulsar al desempleo y a la ilegalidad. Un trabajo en el sector a cargo del ministro Salas, que lo vemos un poco más metido en la política, ¿no?, que en su propio sector. Ojalá trabaje pues en su sector, ojalá. Para eso lo nombraron, entiendo, y no para perder el tiempo. Estas medidas, las que usted menciona, son necesarias para recuperar la confianza al sector inversionista, ¿no?, indispensables. Son indispensables, tenemos que ser conscientes que los países estamos en competencia en el mundo, estamos en una economía global y consecuentemente las empresas, sea del sector que fueren, tienen que competir con sus similares de otros países, del primer mundo y de América Latina, y no podemos tener peores condiciones que ellos. Así es. Eso es fundamental. Ahora, en lo que respecta a este gobierno del presidente Pedro Castillo, que ya tiene más de un año, ¿cuánto afectan estos constantes cambios de ministros, ¿no?, que si bien hubiera una agenda nacional, no afectaría en nada el cambio de un jugador entre el otro, pero en estos casos no es así, ¿no?, porque muchas veces se saca un ministro, por ejemplo, en los sectores importantes, agrarios, en el sector del Ministerio de Energía y Minas, y todo vuelve a foja cero cuando entra un nuevo titular de cada cartera. Tiene usted razón, eso es terrible. Fíjese, en el artículo que yo he publicado de gestión el día de hoy, menciono, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo con los ministros de Energía y Minas y la manera como se ha retirado del sector, a funcionarios profesionales de carrera. Tengo que reconocer la excepción que es la ministra actual, que ella está reincorporando a gente profesional. Y la verdad es que mi afirmación no alcanza a ella. Pero el problema es la política del gobierno. La política general del gobierno es estar cambiando de funcionarios, es eliminar a los técnicos de carrera y salvo que haya un honroso caso como el que me estoy refiriendo, ¿cómo se llama? El resto están justamente marcha atrás, bajando la calidad de los funcionarios y además perdiendo la memoria histórica del sector público. La memoria del sector público no la tiene un ministro ni un viceministro, la tienen los funcionarios de carrera. Y ellos saben cuidar y controlar de las políticas públicas que se han establecido como políticas de Estado. Eso es lo que hay que defender. Sí, y muy importante ello, ¿no? Porque se necesita a funcionarios, expertos, técnicos, netamente profesionales en cada sector. Exacto, en un sector tan técnico como es energía y minas, usted comprenderá que de petróleo, de electricidad y de minas no puede hablar cualquiera que no tiene conocimiento ni experiencia. Claro. Tiene que ser gente que sepa. Es muy cierto ello. Ahora, finalmente, señor Gálvez, en los próximos años la producción minera va a ayudar indefectiblemente a sostener el crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Cómo usted lo ve objetivamente? Tiene usted razón si es siempre que el portafolio de proyectos, de los 40 y tantos proyectos por más de 55 mil millones de dólares que tenemos, se pongan en marcha con toda la diligencia correspondiente. Y no se impida ni se paralicen las actividades
por cuestiones sociales. Una cosa que tenemos que recordar es que el primer juramento del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Y las leyes y la Constitución son las mismas para todos los peruanos. No puede ser que se permita que las comunidades, tal como ha dicho el señor Curburneo, se den el lujo de incumplir la ley y que no pase nada. Eso no puede ocurrir en el Perú. Estamos retrocediendo a condiciones de países africanos. Incumplir la ley, tomar las carreteras a su antojo, ¿no? Perjudicando el transporte. Exactamente. Muy importante, ¿no? Y sin ningún tipo de sanción, porque a sabiendas que es un delito. Exactamente, por eso le digo, estamos retrocediendo a niveles de países africanos. Y eso no puede ser. ¿Quién ahí debería tomar por ejemplo, tendría que ser un trabajo multisectorial, porque tanto el Poder Ejecutivo para sancionar como el Ministerio Público, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tomas de carreteras, que se ha hecho muy común y de moda. La primera cosa es que desde el presidente de la República tiene que dar el mensaje de que en el Perú hay leyes y las leyes se tienen que cumplir. Si el presidente de la República no es capaz de decir eso, entonces estamos perdidos. El presidente del Consejo de Ministros tiene la gran responsabilidad de hacer que las leyes se cumplan. Y todo su gabinete tiene que estar debidamente convocado para esa tarea. Nadie se escapa del cumplimiento de ese mandato. Así que es un trabajo de equipo. Y claro, si el gobierno establece eso como política, entonces eso hará más viable que el Ministerio Público cumpla su rol, que que el Poder Judicial sancione y que las fuerzas del orden puedan aplicar la ley y utilizar justamente el monopolio de la fuerza que le corresponde al Estado. Bien, vamos a esperar que sea así. Muchas gracias, señor Carlos Gálvez Pinillos. Usted es expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, por este contacto que hemos tenido aquí en RCR. Muy amable. Muchas gracias, señor Causo. Un gusto, como siempre. Igualmente, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.